La educación tiene nombre y apellido. Jamás imaginamos el impacto por la pandemia de COVID. No estábamos preparados para aprender desde casa. Hoy, cerca de 38 millones de estudiantes se han visto afectados en México y las instituciones educativas enfrentan un reto de grandes dimensiones. En Ediciones Castillo tenemos el compromiso de acompañar a los colegios en esta nueva realidad educativa. Nos respalda la experiencia de capacitar cerca de 30,000 docentes anualmente y más de 40 años en el medio educativo. Conocemos los nuevos retos que están enfrentando, las plataformas de comunicación y los obstáculos que pueden llegar a tener para acompañar a sus alumnos de forma exitosa. Estamos para apoyarte. Castillo 360 es nuestra nueva solución para la nueva normalidad, donde maestros y directivos tienen acceso a los siguientes beneficios: libro digital, planeación docente, centro de evaluación, programa de actualización y capacitación, soporte técnico y el compromiso Castillo para apoyarlos en cualquier situación de enseñanza y aprendizaje. Con Castillo 360 fortalecerán su proyecto educativo para enseñar a distancia, en el aula o de manera mixta, asegurando la calidad educativa en su colegio y reiterando la confianza de los padres de familia y los estudiantes. Juntos, consolidaremos la participación de cada uno de los actores de su comunidad en la modalidad escolar en la que nos encontremos. Gracias por permitirnos acompañarte en este ciclo escolar. Castillo 360. Buena tarde, en nombre de Ediciones Castillo les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea, que lleva por nombre Cómo acompañar a nuestros hijos para el regreso a clases. Los dejo con el doctor Vidal Schmil. Muchísimas gracias, Viridiana. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar con todas y todos ustedes. De verdad, un honor que Castillo me haya invitado y poder colaborar con un grupo tan comprometido con la educación. Antes de continuar, me quiero presentar con ustedes a través de un breve video que quiero compartirles con la finalidad de que tengan pues un parámetro y una referencia de mi trayectoria, con la finalidad de que vean la razón por la que estoy aquí frente a ustedes, que voy a proponerles una serie de estrategias y de aspectos que pueden serles de mucha utilidad para este nuevo regreso a clases, para acompañar a nuestras hijas, a nuestros hijos, y que la circunstancia difícil que se está mencionando pueda, de alguna manera, podamos los adultos apoyar, ayudar realmente a los niños y a los jóvenes. Voy a compartirles la pantalla, como Viridiana bien mencionó. Por favor, pongan esto en su visualización o en su visor como hablante para que ustedes puedan ver en pantalla completa la presentación y el video que les voy a compartir a continuación. ¿Quién es Vidal Schmil? Vidal Schmil Herrera nació en la Ciudad de México, donde radica actualmente, así como en Estados Unidos de Norteamérica. Es papá de 4 hijos, un hombre y 3 mujeres. Pedagogo especialista en desarrollo humano. Ha dedicado más de 35 años a promover el buen trato en la educación en el ámbito familiar y escolar. Pionero del concepto Escuela para Padres en México y América Latina desde 1984 y creador del sitio www.escuelaparapadres.com, la plataforma digital de suscripción más completa y confiable de aprendizaje familiar en habla hispana, con más de 130 videos disponibles con información clave para el bienestar de las familias. Conferencista internacional. Ha impartido conferencias y talleres en Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, y recientemente en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica.
Ha recorrido todos los estados de la República Mexicana impartiendo conferencias, talleres y cursos en más de 300 instituciones educativas escolares, públicas y privadas, e impartiendo programas de capacitación de su autoría en organismos gubernamentales de apoyo a la familia, sistemas de desarrollo integral de la familia, DIF, estatales, secretarías de educación de diversos estados, Cruz Roja Mexicana, así como empresas privadas socialmente responsables que fomentan la educación y el buen trato a los niños y jóvenes. Entre 1984 y 1988, impartió cientos de horas de capacitación a servidores públicos del Estado de México y capacitó a cientos de docentes y orientadores del magisterio mexiquense en programas para mejorar las relaciones docente-alumno y fomentar el desarrollo de proyectos de vida con alumnos de educación media y educación media superior. Es director general de Producciones Educación Aplicada, empresa editorial que fundó en 2003 con el fin de publicar libros propios y de diversos educadores con contenidos educativos útiles y actuales para las familias y las escuelas. Es autor de los libros Disciplina Inteligente, Manual de Estrategias Actuales para una Educación en el Hogar basada en valores, con más de 700,000 ejemplares vendidos. Disciplina Inteligente en la Escuela, hacia una pedagogía de la no violencia. Aprender a convivir en la escuela, una guía para erradicar el acoso escolar. Berrinches, su manejo eficaz. Formación cívica y ética 1, 2 y 3 para alumnos de primero a tercero de nivel secundaria, autorizados por la Secretaría de Educación Pública como libros de texto y editados por Ediciones Macmillan Castillo. Ha llevado a cabo programas públicos de cobertura masiva para las familias de diversos estados de la República Mexicana, utilizando historietas educativas de su autoría para reducir la violencia intrafamiliar, fomentar la prevención de adicciones, comunicación familiar, reducir el acoso escolar y fomentar la lactancia materna. Elaboró los contenidos y condujo 3 temporadas del programa de televisión escuelaparapadres.com, transmitido por la televisora estatal TV Mexiquense. Condujo durante un año la sección Escuela para Padres del programa Respuesta Oportuna, conducido por la doctora Diane Pérez y Marta Guzmán, en Foro TV de Televisa. Elaboró los contenidos y cocondujo una temporada del programa de televisión Ni en chino ni en griego, transmitido por Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Es colaborador permanente y experto invitado en diversos programas de televisión y radio de cobertura nacional, como Diálogos en Confianza en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Cada mes participa con Marta de Baile en W Radio y con Janet Arceo en Radio Fórmula. Ha participado con Talina Fernández y con Rosa Argentina en Radio Centro, con Iñaki Manero en Asir Radio y con el periodista Javier Solórzano. En 2008 desarrolló el Sistema Institucional Disciplina Inteligente en la Escuela, metodología con la cual está transformando los esquemas disciplinarios en las escuelas, fomentando la práctica cotidiana de una pedagogía de la no violencia, para lo cual asesora y capacita a personal directivo y docente con el fin de acreditar y certificar a diversas instituciones educativas. La misión con la que está comprometido profesional y personalmente es transformar positivamente el futuro de los niños y jóvenes, mejorando su presente a través de una educación familiar inteligente y consciente. Muy bien, pues esta semblanza general pues solamente es para presentarme contigo, para decirte que tengo pues los antecedentes para atreverme a proponerte algunas
alternativas, estrategias que puedan funcionar. Llevo más de 36, 37 años trabajando con diversas familias y bueno, creo que puedo aportarte algunas ideas. Probablemente varias cosas que veas aquí en este breve seminario ya las conozcas, pero se trata de complementar y de enriquecer. Y como mamá, como papá o como docente, en el rol que estés, es muy importante acompañar a nuestros hijos, a nuestros niños. Cuando digo nuestros niños, lo estoy diciendo como una colectividad, como una sociedad que tiene que apoyar a los niños y a los adolescentes, sean propios o sean de otras personas. Somos una red que influye en absolutamente todos los niños y los adolescentes y tenemos que ponernos a la altura del reto. Más por el COVID y la pandemia, pero como sociedad sí tenemos que cuestionarnos lo que estamos haciendo y qué tan bien o mal lo estamos haciendo como modelos hacia los niños y a los adolescentes. Voy a compartirles la presentación que preparé para justamente ir ilustrando algunos de los puntos que vamos a ir tocando. Aquí está. ¿Cómo acompañar a nuestros hijos en el regreso a clases? ¿Cómo acompañar? Vamos a analizar diversos aspectos y estoy seguro va a serte de interés este tema. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que conozcas estrategias útiles para apoyar y estabilizar a tus hijos e hijas en el próximo inicio de ciclo escolar. Pues ya, en el que acaba de iniciar. Justamente, ¿cómo apoyar? Pero observa esta palabra, estabilizar. Es importante que tomemos conciencia de cómo influimos en los niños, de qué manera nuestro estado emocional impacta en ellos. Los niños ya de por sí, al percibir todo lo que sucede a su alrededor, tienen una serie de ansiedades, de temores, de inseguridades, de deseos. Por esta pandemia, más de 18 meses encerrados, o si no encerrados, totalmente confinados, con un proceso en una modalidad en línea, sincrónica o asincrónica, o a distancia, como la quieras llamar, pero el punto es sin el contacto con sus amigas, con sus amigos. Ya veremos esto, qué impacto está teniendo y de qué manera podemos apoyarlos. Entonces, vamos a conocer estrategias, pero tenemos que dar un contexto muy, muy específico. Te pido, por favor, que tu celular que tienes a un lado, estoy seguro porque no podemos vivir sin él, lo pongas en silencio o apagues notificaciones para que no te estén interrumpiendo. La intención es que dediques 1 hora y media a verdaderamente aprender, a tomarte este tiempo, a hacer un alto en el camino y ver si puedes ayudar o de qué manera podemos mejorar lo que estamos haciendo con nuestros hijos en este nuevo regreso a clases. Espero el tema te interese, este propósito te sea suficientemente atractivo para que entonces definitivamente puedas no tener interrupciones por este breve evento. Ahora, quiero empezar con la reflexión de Viktor Frankl. Como ustedes saben, seguramente Viktor Frankl fue un psiquiatra, médico y sobrevivió a los campos de concentración nazi. Perdió a su pareja y perdió a sus padres. Estamos hablando de una situación extrema y sin embargo él desarrolló toda una metodología, de hecho una escuela de terapia llamada logoterapia. Hay varios títulos de él, El hombre en busca de sentido y muchos otros, y él dijo, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. No vamos a poder cambiar la situación de la pandemia. Lo que tenemos como desafío es cambiarnos a nosotros mismos. Castillo, con este programa 360, está transformándose, está cambiándose a sí misma
para enfrentar una situación que salió de nuestro control. Bueno, lo mismo ocurre en el macro como en el microcosmos. ¿Qué quiero decir eso? Que en nuestra vida cotidiana podemos hacer muchísimo para cambiar nosotros. Y eso es justamente lo que vengo a proponerte. ¿Qué cosas se tuvieron que modificar en tu hogar? ¿Qué cosas hace falta que se modifiquen en tu hogar? No sabemos si enviaste a tus hijos en función de que hayas visto que estaban las medidas sanitarias requeridas, estaban cubriéndose o no. Entonces, no sabemos si la situación va a empeorar de tal manera que regresemos a modalidad en línea o si continuemos con un sistema híbrido combinado. No lo sabemos. Lo que sí, con certeza, tenemos que tener muy claro es este desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Hablo desde la familia y voy a mencionarlo más específicamente. Hablo también desde ti misma, desde ti mismo, como individuo. Esto es fundamentalmente importante. ¿A qué me refiero y de qué manera vamos a abordar todo esto? Bueno, vamos a tocar 4 temas generales en este breve espacio. Primero, yo y mis alternativas personales. ¿Sí? Primero yo. Vamos a ver por qué lo menciono de esta manera. 2, la escuela es un proceso socializador, no solo académico. Es momento de poner al mismo nivel de importancia las habilidades socioemocionales de la comunidad educativa, al mismo nivel que lo académico. Hay mamás y papás, yo diría, rayando en la obsesión con el tema de la boleta, las calificaciones y su desempeño académico. De veras, en este momento es fundamentalmente importante enfocarnos en otros aspectos. No estoy diciendo que no vamos a tomar en cuenta lo académico. Lo que estoy diciendo es que tenemos que nivelar el apoyo socioemocional. Las escuelas no se van a convertir en clínicas terapéuticas, por supuesto, pero podemos hacer mucho, tanto maestros como madres y padres de familia, para que entonces los contenidos académicos se aprovechen. Si hay un trastorno emocional, no vamos a poder estar en la posibilidad de obtener aprendizajes académicos. Tercer punto que vamos a analizar, modalidades de enseñanza-aprendizaje, que ya he venido mencionando. Y 4, recomendaciones para preparar a tus hijos e hijas para el nuevo ciclo escolar. Vamos a aterrizarlo en estrategias muy concretas. Espero este temario y el propósito que te planteé de estabilizar y apoyar realmente a nuestros hijos e hijas en este regreso a clase te sea de interés. Y bueno, entremos en materia. Primer tema. Este tema puede sonarte muy extraño. Primero yo, mis alternativas personales, ¿sí? Y te voy a decir por qué primero tú. Has visto seguramente una imagen similar si te has subido a un avión, podrías ver que te anuncian, ¿no? En caso de despresurización de la cabina, van a surgir unas mascarillas de oxígeno. Te recomiendan que primero te la coloques adecuadamente y luego auxilies a los niños o personas más vulnerables con las que viajes. Algunas personas dirán, ¿por qué primero uno? Primero ayudo al niño, primero ayudo a la abuelita, a la persona vulnerable, a la persona enferma. Si tú no te pones la mascarilla de oxígeno, te vas a desmayar y no vas a poder ayudar a nadie. Bueno, haciendo una analogía con lo que está ocurriendo, si tú no te fortaleces a ti misma, a ti mismo, ¿cómo vas a fortalecer a los demás? Esto tan obvio, tan evidente, se nos pasa, lo olvidamos. Algunas personas hasta se sienten muy nobles, heroicas, al tratar de ayudar a alguien cuando no se han ayudado a sí mismo.
La verdad es que nadie puede dar lo que no tiene, y esta obviedad se nos olvida. Si tú no te fortaleces ante lo que está ocurriendo y emocionalmente haces frente a esta situación y la resuelves para ti, ¿cómo vas a apoyar a tus hijos? Lo único que le vas a transmitir es angustia, lo único que le vas a transmitir es ansiedad, ira, furia, porque no te parece lo que está pasando, porque estamos frustrados. Entonces tenemos que aprender a gestionar estas emociones en nosotros. ¿Qué alternativas tienes? Y por eso digo, primero yo. Primero yo para poder fortalecer y apoyar a los demás. Veamos esto. La mayoría de las madres y padres de familia están, y profesores, por supuesto, estamos sufriendo agotamiento emocional y físico. Laboral, se le llama burnout en inglés, es como ser consumido, quemarte, por agotamiento. Pero no es una forma de decir a la ligera o coloquialmente, estoy cansado. Realmente va más allá. Es un estado de extenuación física y emocional, te pido que lo leas conmigo, acompañada de una sensación reducida de logro y de pérdida de identidad personal, lo cual afecta la salud física y mental. Esta definición no es para tomarse a la ligera. Extenuación física y emocional que, por supuesto, reduce tus defensas. Tu sistema inmune es dañado. Lo emocional te hace más propenso a las enfermedades cuando no lo manejas y lo gestionas adecuadamente. Acompañada de una sensación reducida de logro. Puede haber mamás o papás que ya digan, ya no sé por dónde. Siento que no puedo. ¿Cuántas mamás dijeron, es que caray, qué difícil es enseñar, ahora que soy maestra también y trabajo? Déjame ubicarte un poco. No eres maestra o maestro. Para eso hay profesionales dedicados a ello. Podríamos decir, vas a apoyar la función del docente, vas a apoyar la función de los maestros. Pero hay una sensación reducida de logro cuando tienes este agotamiento. Y situaciones que en otra circunstancia podrías haber resuelto sin problema, cuando sufres burnout o agotamiento emocional, no puedes nada. Te miras al espejo en la mañana y lloras, o sea, estás mal. Hay una pérdida de identidad personal, te sientes como que solamente estás para trabajar, y eso afecta a todo. Esta definición de la International Classification of Diseases, que quiere decir Clasificación Internacional de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, la describe de la siguiente manera: sentimientos de agotamiento o agotamiento de energía, mayor distancia mental o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el propio trabajo. Ya, ¿qué me importa? Me doy. Tiro la toalla. Reducción de la eficacia profesional. Y sabes, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo hicieron un estudio donde observaron que profesores, médicos, enfermeras, policías son los más propensos a padecerlo. En cuanto a los educadores, 30% tiene riesgo de padecerlo. Mamás y papás que me están viendo, no me dejarán mentir. Ustedes presenciaron cómo los maestros, las maestras tuvieron que adaptar todos sus contenidos a la modalidad en línea y el trabajo se les triplicó, por decirlo menos, en cuanto a evaluaciones, seguimiento y toda la transición que tecnológicamente tuvo que hacerse. Entonces, de verdad, es un tema muy importante que tenemos que reconocer que podemos caer en ello. ¿Para qué te digo todo esto? ¿Para alarmarte? No, es para que podamos hacer algo al respecto. A ver, si tú no lo reconoces, lo ignoras, lo niegas, pueden producirse consecuencias muy dañinas. Entre otras, según la Clínica Mayo, estrés excesivo,
fatiga, insomnio, tristeza, ira o irritabilidad. Me gustaría que le fueras poniendo una palomita a aquellas que te aplican. Uso indebido de alcohol o sustancias, cardiopatía, hipertensión, diabetes tipo 2 y vulnerabilidad a las enfermedades. Por lo que mencioné de inhibición de sistema inmune. Entonces, no es para tomarse la ligera y no es para solamente cuidar la salud de los niños. Empieza por cuidar la tuya, para que puedas cuidar la de los niños. ¿Ok? Obvio, sí, claro. ¿Lo hacemos? Claro que es obvio. La pregunta es, ¿lo estamos practicando? ¿Qué alternativas tienes? Y con esto voy a concluir esta primera etapa de este breve seminario. No permitas que una circunstancia temporal perjudique tu salud física o mental. Esto es temporal. Viéndolo en perspectiva histórica, ha habido peores momentos de la humanidad, por supuesto. Guerras mundiales, crisis pero mucho más fuertes que las que estamos pasando nosotros en la actualidad. No estoy tratando de minimizar el impacto de esta enfermedad o de este virus y del COVID y de la COVID y de todo esto. No, pero por favor, también dimensionemos que si después de una guerra mundial los países se recuperan, nosotros nos vamos a recuperar. Esto es temporal, pero depende de qué actitud y qué recursos para mejorarnos nosotros, para entonces mejorar a nuestros hijos y nuestro entorno directo. ¿Qué alternativas a nivel individual tenemos? Varias. La primera, y te recomiendo como una estrategia fundamental, es tener con quién desahogar tus preocupaciones, que no necesariamente es tu familia, ¿eh? A veces tú le platicas a tu mamá o a una hermana, un hermano, le platicas una situación y te juzga, te critica o te aconseja cuando lo único que tú necesitabas es desahogarte. Bueno, hay profesionales de la salud mental en línea a un costo muy accesible y en algunos casos hasta gratuitamente para desahogar, pero búscalo, para desahogar preocupaciones. Ten a alguien con quien desahogar y sacar todo lo que tienes. Si no lo verbalizas, hay personas que se tragan todo, ¿no? Como que están acostumbradas a, yo tengo un problema, me quedo callado, es un problema que yo resuelvo solo. Es más, hay personas que he escuchado esta declaración absurda que dicen, es que yo no creo en la terapia. No creo, si no es religión, no es un acto de fe. Si una terapia te funciona y otra no, eso es otro tema. Si un terapeuta conecta contigo o no, ese es otro problema. No quiere decir que la terapia en sí no funcione. Las terapias en su mayoría tienen que ver con la verbalización, el desahogo de emociones a través de la palabra. Claro, hay otras terapias, pero en particular estoy hablando de la gran mayoría de terapias que te pueden ayudar a desahogar emocionalmente, van por el lado de la verbalización, el desahogo para el reordenamiento de tus ideas y de tus pensamientos y por supuesto de tu sentir. Otro aspecto que necesitas cuidar para ti es definir claramente lo que tú debes hacer y lo que los demás deben hacer. Hay mamás que yo llamo mamá pípila. Pípila, ¿te acuerdas de ese personaje de la Independencia que cuenta la historia oficial, que se puso una losa sobre su espalda y quemó la puerta de la Alhóndiga de Granaditas para que pudiera entrar la turba? Ya ahí dejamos la historia. Pero el punto es, el pípila es el que carga una piedra. Bueno,
hay mamás pípila. ¿Cómo es la mamá pípila? La mamá pípila es la que se hace cargo de la comida, del desayuno, del almuerzo, de la escuela de los niños, de su propio trabajo, y ahora tiene un nuevo hijo llamado esposo que toma la actitud de atiéndeme. Dentro del contexto machista en el que vivimos, muchos hombres no han dado el ancho. No han dado el ancho para verdaderamente apoyar como equipo, como pareja, dentro de la familia. Entonces es como si tuvieran un nuevo hijo. No quiero generalizar, pero tengo contacto con muchas familias, madres de familia que me dicen ese tipo de situaciones. ¿Qué le toca a cada quien? Reparte actividades, no puedes hacer todo. Aunque tú lo hagas mejor, no importa. Que alguien más en su curva de aprendizaje no lo haga como tú, no importa. Aprende a delegar. Esto es un tema verdaderamente, llega a ser patológico. No, todo lo quiero hacer yo porque yo lo hago mejor que nadie. Ok, a ver dónde acabamos. Muy probablemente en el hospital. Aprende a delegar. Dale a cada quien lo que tiene que hacer. Tus hijos se tienen que hacer cargo de muchas cosas. Muchos niños en la actualidad y jóvenes sienten que se merecen todo y que le tienes que dar absolutamente todo por el hecho divino de haber nacido. Y ahí está la mamá dándole y dándole. ¿De dónde sacaste la idea de que ser buena mamá es hacer todo por tus hijos? Espero no sea tu caso y no te quede el saco, pero si te queda, está hecho para ti. Y si no te queda, no te lo pongas, está bien. Pero define claramente lo que tú debes de hacer y lo que le toca a los demás. Ejercítate físicamente. No quiero llegar a las recomendaciones de aliméntate bien y come frutas y verduras, pero caray, es evidente, si no te ejercitas físicamente, tu cuerpo se va deteriorando. Tu cuerpo está hecho para ejercitarse, para moverse. Obviamente, dependiendo de tu estado de salud y de que no tengas alguna situación en particular que cuidar. Media hora al día. Estiramientos. No tienes que salir a correr necesariamente. Duerme. En la pandemia hemos adquirido los peores hábitos de sueño, fuera de horario, de contexto. Estamos viendo perfiles de Facebook o de redes sociales con la infodemia, o sea, saturándonos de información a veces totalmente falsa. Antes de dormir, pues justamente estás detonando situaciones o aspectos en tu cerebro que impiden la segregación de neurotransmisores indispensables para conciliar el sueño. Para conciliar el sueño necesitas obscuridad total. Esos neurotransmisores se liberan en la oscuridad. Eso es ancestral, es heredado, no es algo nuevo, caray. Entonces, cuida tus hábitos de sueño. Si tienes mal sueño, tienes mala vida. Una persona se rejuvenece, se restablece. Bueno, no dormir engorda. No dormir impide el desarrollo y el crecimiento de tus hijos. Y la mayoría de tus hijos, sobre todo si son adolescentes, no está durmiendo bien. Te lo puedo asegurar y firmar. Están chateando a las 3 de la mañana, a las 2, porque dejaste que el celular estuviera en su cuarto. Entre otras cosas. Apóyate en tu red. Hablo, no solamente es papá y mamá, te puede ayudar la tía, la hermana, la cuñada, la suegra, los abuelos. Apóyate en tu red. Relájate, explora programas de yoga, meditación, tai chi o de atención plena, mindfulness. No te estoy diciendo que te vuelvas yogui, vegetariano, no. Ni que dejes tu fe en lo absoluto, si la tienes.
Pero está comprobado que practicar yoga tiene beneficios a tu atención, a tu concentración y a tu salud en general. Averígualo, búscalo en Google, consúltalo con una persona, observa cómo es una persona que practica yoga. Insisto, no para que te conviertas a otra creencia o religión, por beneficio personal. De verdad, no te vas a arrepentir. Son tus alternativas personales. Yo primero para poder fortalecer a los demás. Con esto concluyo este primer subtema para entrar al segundo punto. Llamar tu atención sobre este aspecto. La escuela es un proceso socializador, no solo académico. A mí me da mucha risa cuando una mamá le preguntaba a su hijo hace algunos años, mucho antes de pandemia, le decía a su hijo regañándolo, ¿qué crees que vienes a la escuela a jugar? Sí. El juego, permíteme decirte, el juego es donde se aprende a convivir, reglas, a esperar tu turno, a ganar con deportivismo, sin burlarte por que ganaste, a perder con deportivismo y recuperarte para mejorar en otro aspecto. Perdóname, la vida misma está reflejada, es un espejo de los juegos. Entonces, el juego tiene trascendental importancia en el proceso y la socialización es la esencia de la escuela. Y seguramente ahora con la pandemia, esta realidad nos golpeó directamente. ¿Por qué? Porque lo que más extrañan los niños es justamente esto. ¿Cuándo habías oído a un joven o a una niña que tal vez no le gustaba ir a la escuela, te decía eso, y que ahora te dice, extraño ir a la escuela? Una amiga mía personal me dice que su hijo de preparatoria iba hoy a la escuela por primera vez, o ayer, con una cara que parecía que iba al primer día de primaria, así como con un entusiasmo y unas ganas de estar en contacto con los demás. Porque recuerden, las prioridades de los niños no tienen que ver con las del adolescente, ni con las del adulto sobre todo. ¿Tú crees que entra a la escuela diciendo, ahora voy a aprender a despejar ecuaciones? ¿O voy a aprenderme las capitales del mundo? No. Quiere ver a sus amigas, a sus amigos. Y eso no se quitó con esta modalidad en línea. Por eso es tan importante que los maestros utilicen tiempos, aunque estén en línea, para la socialización. Que haya una variante de recreo, un momento donde ellos puedan platicar de cualquier cosa durante un periodo específico y que se salgan de lo estrictamente académico. Maestras y maestros que me están escuchando, no por retacar de contenidos a los niños aprenden más. ¿Cuándo vamos a entender eso? La cantidad de contenidos no determina la calidad educativa. ¿Ok? Entonces, el aspecto socializador, yo sé que algunos dirán, sí, pero el plan de estudios sí tengo que cubrir el requerimiento. Bueno, no vas a cubrir nada, vas a pasar por una lista poniéndole, según tú, que ya pasaron, que ya lo vieron, pero como lo titulaba muy bien, muy atinadamente un autor, yo enseño, ¿pero ellos aprenden? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente tu proceso de enseñanza está ligado al aprendizaje? ¿O simplemente transmites, ametrallas con información? Vamos dosificando y vamos haciendo una nueva planeación. Los contenidos tienen que dosificarse de otra manera en modalidades en línea y con otros recursos. Esto efectivamente transforma de fondo el acto educativo. Pero no olvidemos esto. Tus hijos, tus hijas van a socializar.
tenemos que apoyar a nuestras hijas y acompañar a nuestros hijos en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Cuando alguien oye habilidades sociales, erróneamente una persona me decía, es que no, yo no socializo bien, soy medio tímido y yo no me gusta ir a las fiestas. A ver, no hablo de socializar en el sentido de ir a fiestas y ser el popular, no. Habilidades socioemocionales se podría definir como destrezas específicas practicadas por una persona para relacionarse con los demás en un determinado contexto social. O sea, si yo estoy en un país islámico, pues las habilidades sociales van a ser diferentes a si estoy en un país de Occidente. No por la religión, sino por el contexto cultural. Quise irme a ese extremo, ¿sí? No es lo mismo, incluso en Occidente, no es lo mismo la gente, vamos a poner en México, la gente del norte de la República Mexicana socializa de una manera diferente a la gente del centro de la República o del sureste. Acabo de estar en Yucatán, en Mérida, y bueno, la forma de interrelación es totalmente diferente a la de los chilangos, ¿verdad? O si te vas a Tamaulipas, o te vas a Nuevo León, o te vas a Saltillo, bueno, vas a encontrar completamente códigos de comunicación diferentes. Entonces, por eso hablo de relacionarse en un determinado contexto social. Estas conductas se aprenden. Es por experiencia directa, observación, y le permiten a la persona, desde muy pequeña, interactuar con otros de un modo socialmente aceptado, valorado y mutuamente benéfico. A esta pantalla deberían tomarle una captura y ponerla de fondo de pantalla para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de habilidades socioemocionales. Esto se aprende por experiencia y observación. A ver, antes de entrar en detalle de cuáles habilidades socioemocionales te sugiero, porque hay muchas propuestas, hay muchos autores que hablamos de esto, pero antes de hacerte esa propuesta, si tú en tu hogar hablas con muchas groserías o malas palabras, consideradas malas palabras, pero para ti y en tu entorno es lo normal. Y normal no quiere decir lo correcto. Normal quiere decir simplemente que es la norma, es lo común. Bueno, y así hablan y se insultan. A ver, tú hijo del tal por cual, y tú cállate, tal por cual. Bueno, tu hijo, tu hija lo va a hacer en la escuela. ¿Por qué? Porque viene de ese entorno. Y se sorprende mucho que le llamen la atención o la sancionen incluso por usar ese lenguaje. Efectivamente, la escuela no tendría que ser el reflejo de lo que ocurre en la sociedad, sino la nueva propuesta de cómo deberíamos comportarnos socioemocionalmente en la sociedad. Por eso es válido que corrijan a tus hijos, para que tus hijos no es que no aprendan a decir groserías, ya lo aprendió. No. Es para que tenga un contexto y que sepa dónde sí y dónde no decirlas. Yo no vengo con un enfoque moralista para decirte esto es bueno, esto es malo. ¿Quién soy yo para decirte eso? No. A lo que vengo a decirte es que tu hijo, tu hija tenga conciencia dónde puede actuar de una manera y dónde no. Y tú también, como mamá y como papá, es muy importante que ubiques el contexto, el entorno social en el que te estás moviendo. De otra manera, vas a querer que todos se adapten a tu enfoque, ¿no? A tu manera de hablar y de ser. Pues no necesariamente. Si yo en este momento empiezo a decir groserías, un porcentaje muy elevado de personas no les va a parecer, porque no estoy en el contexto. No quiere decir que no me sepa las groserías. No quiere decir que vengo de Tacubaya,
Ciudad de México, Colonia Escandón. De veras, no me espantan las groserías. El tema es cuándo sí, cuándo no y con quiénes utilizarlas. Estoy poniendo solo el ejemplo de las groserías y del lenguaje. Pero cuando hablo de habilidades socioemocionales, estoy hablando de aspectos todavía más profundos. ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales que yo te sugiero tomar en cuenta? Vamos a ver, la primera, y no van en orden de importancia, simplemente tengo que exponerlas en un orden, es la empatía. Y la empatía, por favor, no significa tomarte de la mano y cantar. No. Ponerme en los zapatos del otro. Esa es una definición que en mi opinión es muy superficial. La empatía tiene dos fases. Percibir, primera fase, o sea, darte cuenta de lo que pasa emocionalmente con alguien más. Percibir. Y dos, fase 2. Responder apropiadamente a esa situación emocional. No sé si has visto personas que, un ejemplo típico, esto lo viví directamente, una mujer embarazada y en una plática social, en una reunión, alguien hablando de las calamidades y de personas que les había ido muy mal en el parto. Dices, bueno, lo hizo con mala intención. No. A veces podemos encontrarnos con personas que son una especie de insensibles emocionales, pero no porque sean crueles, sino porque ni siquiera perciben el impacto que están produciendo con sus palabras en otros o con sus actitudes. Si tu hija, tu hijo, es una persona capaz de conectarse, de percibir y te dice cosas como, mamá, mira ese perrito, oye, mamá, ¿por qué hay esta situación? ¿Por qué hay gente en la calle pidiendo dinero? Y quieres saber de eso, tú platícalo, valídalo, porque tu hijo está percibiendo. Y a partir de su percepción puede actuar. Cuando tú conectas percibiendo y dándote cuenta, es cuando puedes actuar y responder. Este tema de empatía tendría que ser parte fundamental del desarrollo humano en los programas de formación cívica y ética, por ejemplo. Entonces, tenemos que trabajar el tema empatía, vínculo emocional. Un segundo, insisto, no van en orden de importancia. Un segundo elemento de las habilidades socioemocionales son las habilidades de comunicación, evidentemente. ¿Eres capaz de estructurar ordenadamente una idea? ¿De usar el lenguaje apropiado? ¿De transmitirlo con claridad? ¿De escuchar al otro? Hay mamás que creen que se comunican muy bien porque hablan y hablan y hablan. No, la comunicación es de dos direcciones. Una mamá me decía una vez, es que ya le dije de 1000 maneras a mi hijo. Sí, ya le dijiste tú de 1000 maneras, pero él no ha podido decírtelo de ninguna. O cuando lo dijo de una, lo rechazaste. Es de dos direcciones. Emito, recibo, respondo, cierro. Hay un ciclo de comunicación. Habilidades de comunicación. Si tú ves que alguien ofrece cursos, libros, talleres sobre empatía, sobre comunicación, inscríbete e inscribe a tus hijos. Todo depende, ¿no? Pero esto es importante. Una tercera habilidad socioemocional es la gestión de emociones. ¿Sí? Saber gestionar mis emociones. No es reprimir las emociones. Es que tu hija tiene miedo. Te la voy a cambiar. Tú tienes miedo de que tu hija se pueda contagiar ahora que regresó a clases. ¿Cómo gestionas ese miedo? No te estoy diciendo que no tengas miedo, ¿eh? La pregunta es, ¿cómo estás gestionando
esa emoción para no contaminar a todos. Es como si pusieras agua en un calcetín y lo repartieras para todos lados. Estás salpicando a todos de miedo, reenviando información falsa en redes sociales. A ver, ¿cómo gestiono mi miedo? ¿Y cómo entonces le puedo ayudar a mi hija a gestionar su miedo? Porque a lo mejor ese miedo de mi hija ni siquiera es de ella, es el mío. El enojo, la ira. Que tu hija, tu hijo puede expresar una emoción. Tus hijos, tú mismo, tienes derecho, vamos a decirlo así, a tener la emoción que tienes. Eso no te otorga el derecho de actuar como quieras. Sentir lo que sientes, ahí está, es inevitable. El actuar con base en eso de manera libre, no, ahí sí no. Puedo estar furioso, eso no me da derecho a pegarte, ni a insultarte, ni a ofenderte, ni a humillarte. Estoy enojado, tengo que canalizarlo, tengo que desahogarlo con las personas adecuadas, correctas. La terapia es importante, hacer yoga es importante, hacer ejercicio es importante, dormir bien es importante, todo está relacionado. Porque somos seres integrales, no somos intelecto y emoción separada. Eso es falso, es una concepción errónea. Ay, los hombres son intelectuales y las mujeres son emocionales. Perdónenme, esas son tarugadas. Eso es un error de concepción. Perdón el término coloquial. Este tema hay que desarrollarlo. Nada más cada uno de estos puntos podría ser un seminario por separado. ¿Qué seminario? Casi podrían ser parte de un diplomado. Habilidades de asertividad. Asertividad con S, no con C, porque no viene de acertar o de acierto, que se escribe con C, sino de acerto con S, que significa afirmación. Una conducta afirmativa, clara, segura, que no deje dudas de lo que te quiero decir. ¿Cuánta gente conoces que no es capaz de decir no cuando le están pidiendo algo inapropiado, inadecuado? Hasta un favor que no puedes hacer, hay gente que dice, bueno, espérame, sí, bueno, y lo hace. A ver, no, si no puedes, no puedes, y dilo con claridad. A tu hijo no te voy a permitir que le pegues a tu hermano. Eso no significa que lo tengas que golpear tú, ni gritar tú. La asertividad para defender los derechos propios o de otros no tiene que pisotear los derechos de quien está atacando. Me explico mejor. Para ser claro, no tengo que agredir. Claro, culturalmente tenemos un problema en México. Culturalmente somos poco asertivos. ¿Y qué hacemos? Decimos que sí. Y cuando alguien dice las cosas claras, sin agresión, decimos es agresivo. Porque te dijo, no puedo hacerlo, lo siento, no te puedo cuidar a los niños. A lo mejor tu suegra te dijo un día, no puedo cuidarte hoy a los niños porque voy a salir. Y tú, ay, ¿por qué? Pues porque no. Así como tú también no puedo tal o sí puedo tal, sin ofender ni gritar. Para defender tus derechos no tienes que pisotear los de otros. Y otra de las habilidades socioemocionales que tú dirás que tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con valores y ética, por supuesto. El vínculo que tú estableces, si tú eres una persona que considera que el respeto, la responsabilidad, la honestidad, por ejemplo, importan, y tomo decisiones en función de eso, o sea, una ética de la responsabilidad por las decisiones que yo tomo, las cosas van a cambiar. Estas son
y ahí me detengo porque podríamos poner más. 5 habilidades socioemocionales que tenemos que trabajar con nuestros hijos. Y en este regreso a clase, más que nunca. A ver, una cosa muy importante cuando regresan ahora tus hijos o tus hijas a la escuela es el tema de la disciplina. La disciplina no es un policía vigilando, el prefecto Gómez mandándote a la dirección, no. Disciplina es el conjunto de estrategias y acciones que utilizas para fomentar valores. Hablábamos de valores hace un momento. Y que le permiten a tus hijos o alumnos tomar buenas decisiones en beneficio propio y de quienes les rodean. Disciplina es el conjunto de estrategias y acciones que utilizas para fomentar valores que permitan a tus hijos o alumnos tomar buenas decisiones en beneficio propio y de quienes les rodean. Cuando digo valores, no estoy metiéndome en el campo religioso, estoy metiéndome en el campo de la convivencia social. Vamos a hablar de valores primarios: respeto, responsabilidad, honestidad. Con esos 3 tenemos para entretenernos y son los indispensables para poder convivir en sociedad. Es un medio, la disciplina es un medio, no un fin. Y al final, ¿para qué le sirven esos valores? ¿Para qué le sirven los valores a una persona? Para tomar mejores decisiones para sí mismo y para otros. Y esto me conduce al tema de que tus maestros, los maestros de tus hijos en este nuevo regreso a clase, por ejemplo, van a ayudar a tus hijos a cumplir las reglas. No hay nada más difícil para un profesor que una mamá o un papá que defiende a sus hijos ante circunstancias que son indefendibles. Es muy diferente un maestro estricto que un maestro malo. Y no hablo de mal maestro en el sentido de que no sepa enseñar, sino malintencionado, cruel. A ver, qué bueno que el maestro o la maestra de tus hijos sea estricta. Estricto quiere decir que cumple las reglas, principios o prácticas. Maestras, sean estrictos, no groseros, no malos, cruel, de mala intención, hiriente, malicioso. Esta diferenciación entre estricto y malo es fundamental. Y en México tenemos la tendencia a creer que alguien estricto es sinónimo de mala persona. ¿No? Si humilla, hiere, lastima, ofende, por supuesto que estamos hablando de alguien malo. Pero que tu hijo, que tu maestra le diga a tu hijo: tienes que cumplir con este requisito, tienes que presentar el trabajo en tal fecha. Eso es ser estricto. Y eso está bien. Claro, algunas mamás dirán: oye, pero le dejan 7 trabajos de diferentes materias. Ese sería un error en la planeación y en la sincronización de la escuela. Llama la atención de eso, dile a los directores, dile a los profesores titulares: oye, está pasando esto. Tienen que ordenarlo de otra manera porque si no, no van a poder cumplir. Ahora, no sobreprotejas a tu hija, a tu hijo, en situaciones donde si le pone esfuerzo y verdaderamente se dedica, lo va a lograr. Porque sí tenemos que cubrir una brecha muy importante que por la pandemia se ha generado. Entonces, vamos a encontrar ese punto medio. Con esto termino esta parte para entrar a las modalidades de aprendizaje que inevitablemente tenemos que comprender y entender porque se usan muy a la ligera. Hay gente que dice: es que en homeschooling, homeschooling es otra cosa. Estamos dentro de un modelo híbrido. Híbrido es combinado, combinación de esquemas. En escuelas públicas, sobre todo, se tiene la educación a distancia, se apoya en radio y televisión. Es educación a distancia y no hay contacto con los profesores y solo se valida a través de exámenes el supuesto aprendizaje.
La educación virtual es necesaria una conexión a Internet, aquí es por televisión o radio, y mediante plataformas multimedia. No es en vivo. La educación virtual no es en vivo, es decir, no está sincronizada, se llama asincrónica. Y la educación en línea es como lo que estamos teniendo en este momento. Es necesaria una conexión a Internet mediante plataformas multimedia. Es en vivo o en tiempo real, sincrónica. Va a haber una combinación de esquemas, sobre todo con la presencial ahora. Cuando alguien me habla de educación no escolarizada, unschooling, les recomiendo que vean a este autor, John Holt. Él desarrolló toda una metodología para que las familias puedan educar a sus hijos fuera del sistema escolar. Ahora, hay otra que es homeschooling, que es educación en casa, y tiene programas muy específicos basados en los intereses de los niños y sus posibilidades. No es lo que estamos haciendo en la actualidad. Dejemos de llamar homeschooling nada más porque es escuela en casa, la traducción literal del inglés. Pero no es eso. Repito, estamos viviendo, disculpen ustedes, educación a distancia, educación virtual, educación en línea y posteriormente, y probablemente ya en algunos casos, educación presencial, combinada virtual, en línea, con la presencial. Entonces tenemos modelos completamente diferenciados que tenemos que saber en dónde estamos parados. Esto solamente es darte un contexto para que no estemos utilizando términos imprecisos en esta dirección. Y aunque lo hagas mal, más importante que hacer correctamente las cosas es hacer las cosas correctas. Esto lo dijo Peter Drucker, un especialista en temas de administración, ni siquiera un educador. Lo que estás haciendo, mamá y papá, es lo correcto, aunque haya deficiencias en la forma. ¿A qué me refiero? A no sacar a tus hijos de la escuela, del sistema escolarizado. Si tú decides no escolarizar a tus hijos, es porque tienes un sistema unschooling y conoces eso. Si solamente los estás sacando, pues estás quitándoles un derecho inalienable que aparece en la Constitución mexicana, el derecho a la educación. Entonces, mamás y papás tengan cuidado con las decisiones que toman con respecto a la educación de sus hijos. Es que solamente está en la pantalla, pues será, pero es lo que hay y es lo que se puede. Y si se puede combinar con lo presencial, adelante, con las medidas sanitarias apropiadas, porque nada está por encima de la salud de nuestros hijos, por supuesto. Entro al último tema. Recomendaciones para preparar a tus hijos e hijas para el nuevo ciclo escolar. A ver, vamos poniendo las cosas claras. Fíjate, voy a mencionarte, a referirte a un autor muy importante llamado Harry Wong. Él dice, el problema número 1 en el salón de clase no es la disciplina, es la falta de procedimientos y rutinas. Cuando tú le enseñas a tu hijo, a tu hija, a tu alumno, la forma ordenada de hacer algo bien, esa es la definición de procedimiento. Un procedimiento te lo ejemplifico con un candado de combinación. Le das 2 vueltas a la derecha hasta el 21, le das 2 vueltas o una vuelta a la izquierda hasta el 16 y una más a la derecha hasta el 2 y abre. Si te equivocas, te pasas, el procedimiento no lo cubres, el candado no abre. Bueno, un procedimiento es la forma correcta, ordenada y correcta para lograr un resultado. Eso es un procedimiento. Tenemos que practicar los procedimientos para convertirlos en rutinas y la rutina se vuelve hábito.
Uno de los grandes problemas que tienen muchos profesores que andan callando niños y silencio y gritan y demás es porque no tienen procedimientos y rutinas o no las han enseñado lo suficiente. Esto es todo un tema, no voy a abordarlo a fondo, pero sí para que las mamás, los papás y los profesores tengamos un parámetro de qué debemos fomentar ahora en esta modalidad híbrida. Primero que nada, la pregunta es, por ejemplo, te puedes hacer esta pregunta: ¿cómo voy a despertar a mis hijos a tiempo? ¿Cómo conseguir que haga sus tareas y asegurarme que no tenga problemas este año? Si no estás listo para esto, va a detonarse mucha ira y estrés familiar. Ten un plan para no solo reaccionar ante las dificultades que tus hijos tengan en la escuela, ya sea en línea, virtual o presencial. Los tienes que preparar para este nuevo año escolar. A lo mejor ya empezaron ayer y tú no has preparado las cosas. ¿A qué me refiero? Recomendación 1. Empiecen todos por despertar temprano. ¿Sí? Desde una semana antes, bueno, ya estamos en la semana de inicio, pero nunca es tarde. Haz que todos usen una alarma para despertarse a la hora que tendrán que hacerlo para la escuela. Compra un despertador de estos de manecilla sencillo, no el celular. No permitas que tus hijos o hijas duerman con el celular o la tableta en su cuarto o la computadora en su cuarto. No lo permitas porque la van a estar usando en horarios inapropiados. Créeme. Deben lavarse la cara, cepillarse los dientes y desayunar o bañarse. Quieres que generen una rutina y se habitúen a una rutina para estar a tiempo diariamente. Estar a tiempo en la escuela o estar a tiempo frente a la computadora. Diario. Y peinados y desayunados. Nada de que están desayunándose mientras están. No. No se puede levantar, pues acuéstalos más temprano. Es un problema de hábito. Dirás, suena muy fácil. Pues todo depende de cómo manejas los límites en tu hogar. Esto me lleva a otro tema. Establece una hora de silencio por la noche. Esta sugerencia es muy útil. Tengan un tiempo tranquilo por la noche. Durante el año escolar, esto se convertirá en parte de la hora de tarea. O sea, que hagan su tarea, pero por ahora, mientras no están yendo a la escuela, permíteles que lean un libro, una historieta, que se acostumbren a una hora de silencio. No quiere decir que tengan que ser monjes cartujos que no hablan. No. Lo que hagan en tiempo de silencio no es importante, que no utilicen dispositivos electrónicos. No es en silencio mientras juega videojuegos, no. Se trata de que aterricen el día. Su hora o sus 2 horas de videojuego ya terminaron. Este es un momento donde van a leer, van a hojear una revista, van a platicar, no van a hacer nada. Dirás, ¿y qué? ¿1 hora? Sí, 1 hora al día. Pruébalo. Empieza por media hora si quieres y luego lo subes a 1 hora. 3. Niega los permisos para salir durante la noche a tu adolescente. Desde una semana antes del inicio de clases, tus hijos más grandes ya no deberán salir a salir de noche, para que cuando empiece la escuela ya estén acostumbrados a quedarse en casa. Los pequeños deben dormir temprano. En vacaciones, evidentemente el foco está fuera de casa. En ciclo escolar está dentro de casa. Tienes que persistir en esto. Va a haber pleitos, quejas, que te digan que estás echándoles a perder la vida y su infancia. No importa. Diles que sí, pero de todas maneras van a dormir temprano y no tienes permiso de salir. Pero que todavía es de día, no importa, no puedes salir ya. 4. Desde el inicio comunica las consecuencias de cumplir y de no cumplir con las responsabilidades escolares.
¿Qué puede pasar si sí cumples y qué puede pasar si no cumples? Las consecuencias pueden ser positivas. La palabra consecuencia no es sinónimo de negativo. Algunas personas lo usan así. Más tiempo para jugar, más descanso, más actividades favoritas son consecuencias positivas. Eso lo va a lograr si cumple con sus responsabilidades. El fin de semana va a poder descansar, va a poder jugar más horas, en fin. O también pueden ser consecuencias difíciles de atravesar. Utilizar el tiempo que era para jugar en terminar trabajos no realizados. Si no los cumples, el fin de semana los vas a tener que cumplir. Que le quede claro. El tiempo que destinó a otra cosa, ahora deberá recuperarlo. Estudiar con otros compañeros puede ser una estrategia positiva, incluso en línea. No puedes trabajar con otros compañeros porque están distrayéndose, o sí, en la medida que yo veo buenos resultados. 5. Propicia que tus hijos o hijas se ganen el derecho a estudiar de forma autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Se quieren ir a su cuarto, a su habitación, o quieren irse a otro lugar y estar solos estudiando. Sí, solo sí han demostrado buenos resultados en el estudio. Para funcionar autónomamente, tus hijos deben mostrar que pueden hacerlo bien por su cuenta. Si no pueden terminar sus tareas o trabajos por sí mismos, entonces deberán estar bajo tu supervisión estrecha o la de alguien que te ayude en esto. Le puedes decir algo parecido a esto. Cuando tengas buenas calificaciones o notas, podrás irte a tu cuarto a estudiar. Mientras sean bajas, te quedas aquí. ¡Ay, qué exigente! Pues es lo que se necesita. Eres mamá o papá, no estás en un concurso de popularidad. No tienes que pegar, no tienes que gritar ni maltratar, solo deja las cosas claras de manera asertiva. Y sabes, esta es la más difícil, yo creo, para mamás y papás. Permíteles experimentar las consecuencias negativas de sus fallas. No cumplió, se queda el sábado sin poder ir al partido de fútbol. Sí, tiene que acabar. Lo que no hizo entre semana lo tiene que acabar ahora. Ya lo acabó, que se vaya. El fracaso es parte de la vida. Los niños y niñas entienden perfectamente lo que significa fallar y, como dice aquí, debemos permitir que repruebe ese año en la escuela o esa materia. ¿Cómo? ¿Que repruebe? Sí, esa palabra prohibida en la actualidad. Reprobó, no cumplió con los requisitos, no sabe. Le va a pasar peor en el siguiente y va a ser una cadena cada vez peor. Deben atravesar lo desagradable que pueda ser una situación que ellos mismos generaron. Antes de seguir, no pocas veces he visto niños que al repetir un año les va espectacularmente bien. ¿Por qué? Porque probablemente estaban inmaduros para el otro proceso. Yo sé que es vergonzoso socialmente, amigos que ya se graduaron y que él sigue en otro grado. Ya lo sé. Ya sé que la Secretaría de Educación Pública ha prohibido el reprobado porque, bueno, considera que afecta a los niños. Es absurdo. Por supuesto que los niños y las niñas, si los ubicas en el nivel apropiado para ellos, van a desempeñarse mejor. Pareciera que estamos en una carrera de hámsters corriendo para llegar a ningún lugar, a tiempo, eso sí. 7. Si no les fue bien el año pasado en la escuela, platica con ellos. Antes de que empiecen las broncas, dile, no estoy criticando, pero ¿qué aprendiste de lo que pasó el año pasado? Vamos a poner que la pasó muy mal. Platícame, ¿qué pasó? Y ahora, ¿qué harás diferente para que eso no te vuelva a ocurrir? Es un buen comienzo nuevamente. Psicológicamente, los ciclos son importantes. Es como el ciclo de año nuevo.
¿Qué aprendiste de lo que pasó el año pasado y qué podrás hacer diferente este nuevo año? Obtén respuestas concretas, acciones verificables. No es le voy a echar ganas, me pondré las pilas y saldré adelante. Esas son frases huecas. Concretamente, pues voy a apuntar todas mis tareas, voy a revisar con la maestra cotidianamente cómo voy a verificar que realmente pueda yo acabar a tiempo y si no, voy a hacer un poquito diariamente para poder avanzar. Cosas concretas. Tú como mamá o papá no debes de ser una especie de controlador de tráfico aéreo de tú haces esto, tú aquello y tú despegas y tú aterrizas. No, ahora eres una especie de coach. ¿Qué es un coach? Un asesor. Establece los límites a tus hijos si quieres que tengan éxito. Deja en claro lo que sí pueden hacer, lo que no pueden hacer y que ellos mismos verbalicen de qué manera pueden mejorar. Esta pregunta la hago siempre al principio de mis cursos, pero ahora lo voy a hacer al final, por las características de lo que estamos hablando. ¿Cuál es tu intención al educar como mamá o papá? Que sea feliz, que tenga éxito en su vida. Puede ser. Yo te propongo la siguiente propuesta. Que tus hijos sean aptos para vivir su propia vida. Apto, capaz. En distintas esferas de su vida. En lo personal, en lo familiar, en lo afectivo, en lo económico, en lo laboral, en lo académico. Apto, capaz. Observa la pantalla, por favor. Observa la pantalla. Que tus hijos sean aptos para vivir su propia vida sin ti. A ver, va de nuevo. Una más. Sin ti. ¿Cómo? ¿Sin mí? Sí, sin ti. Edúcalos para ser adultos, no para ser niños eternamente dependientes de ti. Deja que repruebe. Deja que si no presentó la tarea, se haga cargo él o ella. Hay una de las grandes problemáticas que se detonaron ahora en la pandemia es la mamá metiche. Metida, dejen que el niño se desempeñe. Le da pena, no habla con voz baja, no importa, deja que aprenda. Te graduarás de mamá o papá cuando tus hijos no te necesiten para tomar sus propias decisiones y sean capaces de vivir constructiva y productivamente en la sociedad. Educa a tus hijos para que dejen de ser niños y dejen de ser adolescentes en algún momento y se conviertan en adultos constructivos, productivos, autónomos. Estamos creando una generación de adolescentes blandengues, dependientes, incapaces de tomar decisiones y que a los 30 siguen metidos en tu casa preguntándose si estudian y trabajan mientras tú le preparas algo para la cruda. Cuidado, ¿eh? De verdad, es muy importante que tengamos en mente objetivos a largo plazo desde el punto de vista educativo. Algunas referencias bibliográficas, bueno, mis libros de formación cívica y ética editados por Castillo son para secundaria en la colección Travesías y mi libro, por supuesto, Disciplina Inteligente, ese no lo maneja Castillo, ese lo manejo yo directamente en mi sitio de escuelaparapadres.com. Disciplina Inteligente, te puede ser de utilidad. Y bueno, abrimos el chat para leer sus comentarios. Yo dejo de compartir mi pantalla y abro pues el micro, Viridiana, para que pueda leerse cualquier chat, cualquier comentario o duda. Espero no haberme excedido en tiempo. Creo que tenemos un margen interesante para responder preguntas
en vivo de manera directa. Claro que sí. Bueno, el chat ya está abierto para todas las personas que nos quieran compartir algo, preguntar algo. Estamos aquí para lo que ¿No se dejó abierto durante el Sí, evento? está abierto. Sí. Nos Ok. pregunta Lisbeth Obregón, en esta época, en niños que ingresan de preescolar a primaria, ¿es adecuado ya soltarlos? Sí, con las medidas sanitarias apropiadas. Si la escuela no cubre los requisitos, y esto es un marcaje personal que tienes que estar haciendo día con día, porque al principio, las primeras 2 semanas van a estar todos muy atentos a eso, pero dentro de un mes quiero ver que las medidas sigan implementándose apropiadamente. Mientras cubran el tema de higiene, de distanciamiento social, de cubre bocas y de todas las medidas sanitarias, por supuesto, suéltalos. El niño, la niña necesita experimentar lo que es la escuela, aunque sea en una modalidad extraña, con distancia y con cubrebocas, pero es mejor que nada. Y pregunta que aún estando en línea, o sea, si estarán en línea, ¿está bien soltarlos? Sí, aunque tienes que enseñarle cómo. O sea, dale una pequeña lección de cómo usar la herramienta, que si quiere hablar tiene que poner el micro, que no puede apagar su cámara, que no puede comer, que el fondo de pantalla no distraiga a los demás, que no puede estarse peinando ni comiendo frente a la pantalla. Dale el ABC y suéltalo. Poco a poco. Algunos niños responderán más rápido que otros les costará 2, 3 meses, pero lo van a lograr. Si no lo sueltas, no lo va a lograr. Nos comenta más bien la profesora Teresa González. Me gustaría que hablara sobre el respeto de los padres a la autonomía al tomar sus clases. Exacto. Bueno, creo que ya lo mencioné. Una de las grandes problemáticas ahora en el reglamento escolar de varios colegios a los que asesoro en modalidad en línea era justamente la mamá que se metía de más, faltándole el respeto no solo a su hijo, a la maestra y a todo el grupo, porque estaba interviniendo, diciendo, corrigiendo o preguntándole a la maestra cosas que en el contexto de la clase no venían al caso. Si tienes como mamá o papá una duda, va a haber un momento, no en clase, que tú te puedas conectar con el maestro o con la maestra y preguntar algo. Pero cuidado con una intervención totalmente inoportuna, ¿no? Claro. Georgina Pantoja nos dice, ¿algún consejo con la sobreexposición a los dispositivos? ¿Cómo dividir su uso académico del esparcimiento? Bueno, supervisando, no tienes otra más que supervisar lo que está en lo que está tu hijo o tu hija. Durante el periodo presencial, si está presencial, bueno, está en la escuela y eso es todo. Pero si está en clases en línea, una vez terminado eso, pon un horario muy concreto. Tienes 1 hora o tienes 2 horas al día entre semana para poder jugar o conectarte y socializar. Pasado ese tiempo, se acabó. Y tienes que supervisar que efectivamente no esté chateando y jugando videojuegos mientras está tomando clases. Entonces, sí es un aspecto que si tú no lo puedes hacer personalmente porque estás trabajando, estás en otro lugar, que la persona que ayuda y te apoya pueda verificar ese tipo de cuestiones. Y si no hace un buen uso de los dispositivos, cancelas el acceso a esos dispositivos por un periodo determinado. No hay de otra, ¿eh? Tienes que estar muy atento a ello. Pregunta Georgina Hernández, ¿cómo ayudar a los padres de familia a disminuir su ansiedad y miedo para mandar a sus hijos en clases presenciales? Repíteme el principio de la pregunta. ¿Cómo ayudar a quiénes? A los padres de familia a disminuir su ansiedad y miedo para mandar a sus hijos a las clases presenciales. Dándoles todas las garantías e informando casi diario sobre qué medidas se tomaron hoy, cómo estamos tomando en cuenta esto, mandando imágenes de cómo lo están haciendo. Falta de información, si hay carencia de información, uno tiende a llenarla y a veces con la infodemia que hay,
con información totalmente falsa. Si tú como escuela contrarrestas esto dando información verdadera, diciendo hoy tuvimos esto, hoy medimos la temperatura de todos los niños al entrar, aquí hay imágenes de esto, hoy sus hijos comieron el lunch de esta manera. Dale información a los padres de familia permanente y constantemente. Gina Mora nos dice, ¿qué debo hacer si mi hija no quiere socializar porque tiene miedo de ser rechazada o juzgada? ¿Qué edad? Es que depende, si me dices de una chiquita de 4 años, a diferencia de una de 9 o a diferencia de un adolescente, la respuesta es diferente. Dice que tiene 13. 13. Bien, seguramente ya ha sufrido de alguna manera rechazo. No es que tenga miedo de que vaya a suceder. Seguramente ya sucedió. Y el cambio, además, es la etapa de cambio. La pubertad es donde son los cambios corporales. Hay una inseguridad brutal. No hay de otra más que la exposición a lo que le tiene miedo. Es como si tienes miedo a la oscuridad, una terapia es gradualmente exponerte a la oscuridad hasta que la puedas superar. Se llama terapia de exposición. Bueno, de la misma manera, no lo va a superar jamás si permites que se aísle por el temor que tiene, porque entonces entras en un círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo y no sale nunca de ahí. Va a tener que atreverse, va a tener que hacerlo gradual, va a tener que encontrar amigas muy en particular que puedan ser afines a ella, aunque no sea dentro del grupo de las que son populares o del grupo al que ella quisiera, pero que tenga varios escenarios para tener amistades y no solamente el de la escuela. Perfecto. Dice Tomás Alfonso, ¿qué recomienda ante los alumnos que tienen pantalla cerrada en las clases? Clase no tomada, mi estimado. O sea, si tú no abres tu pantalla, yo no sé si estás o no estás, o si estás viendo otra cosa mientras estás en clase, que no estás. Entonces, desde el principio el reglamento es, alumno que no abre su cámara, no se puede considerar que está asistiendo. Y eso lo tienen que saber los padres de familia. Y si se descompuso su cámara, se descompuso, entre comillas, darles un periodo de tolerancia de no más de 2 días para conseguirse otra, que son muy baratas y las venden en cualquier lugar. Entonces, entiendo que el ancho de banda de internet puede no ser el suficiente, pero luego tienen la cámara prendida y la tienen enfocada hacia el techo o hacia otro lugar. Entonces, es como requisito de presencia que estén con la cámara abierta. Perfecto. Dice Mayra Aguirre. En clases en línea, lo ideal es que tengan su espacio privado y apartado de los niños, que tengan su privacidad, como su recámara y no en el comedor donde la mamá está presente la mayoría del tiempo. No, el niño para irse a su habitación tiene que ganarse el derecho de esa privacidad en función de su buen desempeño académico. Si no está teniendo buen desempeño académico, no lo vas a dejar solo en su cuarto. Pues todo depende de cómo se ha desempeñado. Perfecto. Dicen también, Claudia Isabel, ¿cómo ayudo a mi hijo que inició en línea la primaria a vivir este cambio del sistema en línea a presencial? Solamente es como cuando, perdón la comparación que voy a hacer, pero es como cuando tu hija la llevaste al kinder o al jardín de niños por primera vez. Y lloraba y lloraba, y tú también llorabas pegada a la reja viendo cómo tu hija sufría, hasta que te decían, señora, váyase ya, por favor, déjenos que nos hagamos cargo de ella. Déjale a los profesores hacer su trabajo. Ya no vas a poder apoyarla más. ¿Cómo la vas a apoyar? Gestionando tus propias emociones, porque si tú le dices a la entrada de la escuela, la persinas y le dices, mijita, vas a estar bien, y te pones a llorar, pues no te cree, porque no cuadra lo que le dices con lo que ve. Entonces, primero que nada, ten certeza de lo que estás haciendo, llévala, suéltala
y deja que los profesores se hagan cargo de las dinámicas, la integración y demás. Son profesionales de la educación. A ver, es como si a un doctor tú te pones a decirle, no confío tanto en su tratamiento, doctor, pues mejor cambia de doctor, ¿verdad? Bueno, igual, perdóname, pero los profesores son profesionales de su área y debes de confiar. No te convencen, ve, trata de buscar otras opciones. Pero si sí, adelante, confía. Solo cuando veas un verdadero problema, entonces veas que hay indicadores que te dicen que tu hijo o tu hija no está bien en ello, entonces te acercas a los profesores y verificas. Pero si no tienes ese factor de confianza, ¿qué hace tu hija ahí? Claro, bueno, y ya una última pregunta sería, nos dice Dulce Mata, ¿qué consejo me da si mi hijo debe quedarse solo en casa y no hay quien lo supervise? Se queda con su hermana que también está en clases virtuales. ¿Qué edades? Es que te das cuenta cómo el contexto cambia totalmente si me estás hablando de unos adolescentes a unos pequeños. 8 y 17. ¡Wow! Bueno, el de 17 sí definitivamente tiene que manejarse de manera más autónoma y restringir. Hay aplicaciones y filtros que interrumpen e impiden que el joven de 17 esté viendo sitios inadecuados en determinado horario o todo el tiempo. Entonces, es importante que esas aplicaciones o filtros se investiguen cuáles pueden funcionar y se instalen en el celular o en los dispositivos de tus hijos, solo para que no estén accediendo a lugares inapropiados o a lugares que no son los relacionados con la escuela. Con la de 8 veo muy complicado que solita pueda lanzarse desde el principio de esa manera. Se tiene que tener a alguien que te pueda apoyar de alguna manera. De otra forma, no sé cómo decirte, por telepatía no hay manera. Necesita alguien supervisando ahí. Perfecto. Y bueno, también nos preguntan que dónde pueden buscar sus pláticas, si ya están en línea. Claro, claro. Si me permiten, voy a compartirles brevemente en la presentación. Uy, no. Estaba en mi... Les voy a compartir brevemente esto. No voy a pasarles toda el video. Permítanme. No. Aquí está. Aquí están mis redes. ¿Sí la ven? Aquí están mis redes. Escuela para Padres de Vidal Schmil. Busquen Vidal Schmil o Escuela para Padres en Google y aparece mi sitio. También aparece... Perdón. Aquí. También aparece en mi sitio es este, escuelaparapadres.com. No escuela de padres, escuelaparapadres.com. Y ahí tengo cursos para adolescentes, o sea, para papás de adolescentes, cursos para papás de niños más pequeños, el curso de disciplina inteligente. En Escuela para Padres está toda esa información y en las redes sociales que acabo de mencionarles. Pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho esta sesión. De verdad fue muy interesante y bueno, por todos los comentarios que tenemos aquí en el chat, también están muy agradecidos. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente, doctor. Solamente para finalizar, queremos compartirles un video para que puedan justamente tener estos beneficios de 360 y puedan acceder a contenido exclusivo, justo como una de estas pláticas con el doctor Vidal Schmil. Nuevamente gracias y les voy a compartir este video. Un abrazo cariñoso y gracias. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video de Ediciones Castillo, donde les vamos a mostrar la forma en cómo pueden dar de alta a su equipo docente.
Una vez que su representante de ventas lo dio de alta en este espacio 360, le tiene que llegar un correo a su bandeja. Tiene que identificar esta dirección, mx.operaciondigital@macmillaneducation.com. En este correo van a visualizar que hay un texto de bienvenida y a continuación van a venir estos datos importantísimos. Entonces, bueno, ahora vamos a proceder a entrar y a dar de alta a un docente. Pues, vamos a dar un clic, en automático nos lleva a este espacio y vamos a anotar la dirección y la contraseña. Vamos a darle un clic en el espacio de recordarme, y esto es para que cuando deseemos entrar pueda el dispositivo reconocer este espacio y su contraseña. Ok, vamos a entrar entonces. Vamos a darle clic a mi perfil 360. Miren, aquí está, perfil, mi escuela, usuarios y contacto. Entonces me voy a usuarios, pero ahora me interesa añadir a mi profesor. Entonces vamos a iniciar su nombre, su correo electrónico, su teléfono, y bueno, mi maestro es de secundaria y el turno que tiene es matutino, y bueno, ahí se despliega. Si alguien lo tiene en otro turno, pues lo podrá seleccionar. Bueno, pues están todos los datos ya, y ahora voy a dar un clic en el botón de guardar. Ok, ahí está, se dio de alta al profesor. Le digo que le doy clic en el botón de OK, y ahora a continuación me voy a mi escuela y aquí está, aparece mi escuela. Le doy un clic encima del nombre de mi escuela. Está mi CCT, el nombre de mi colegio, la región, el lugar donde se encuentra, el código postal y la dirección. Necesito revisar si efectivamente la plataforma dio de alta a mi docente. Le voy a dar un clic en usuarios y voy a buscar a mi maestro Oscar Casiano Martínez. Aquí está, miren. Ahora, cuando nosotros hacemos este proceso, a nuestros docentes le tiene que llegar un correo, igual, de la misma forma en que me llegó a mí como directivo. Bueno, pues este es el proceso que tenemos que seguir. Esperamos que esta información sea de utilidad. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, gracias por este tiempo a esta sesión. Recuerden que al finalizar habrá una encuesta de satisfacción que aparecerá al cerrar la sala. Se presentará la siguiente leyenda. Gracias por asistir al seminario web. Haga clic en el botón de continuar. Viridiana, Sí, perdón, claro. nada más un comentario. Le respondí personalmente a varias personas en el chat mientras estaba el video, para que si hicieron alguna pregunta, es probable que les haya yo respondido de manera personal. Nada más para que lo sepan. Sí, gracias. Perfecto. Hasta Muchas luego. gracias, doctor Vidal. Muchas gracias nuevamente a todos, y bueno, les aparecerá esta pantalla para que puedan responder la encuesta de satisfacción. Estas son nuestras redes sociales. No olviden seguirnos. Ediciones Castillo MX para Twitter, Ediciones Castillo México para YouTube, Ediciones Castillo MX para Instagram, y nuestra página 360.ediciones.com. Nuevamente, gracias y que tengan una excelente tarde.